Bueno, buenos días. Estamos viviendo, en nuestra opinión, una mutación del orden político mundial, entendiendo al orden político mundial al mundo de la posguerra fría. Creemos que el siglo XXI se ha iniciado verdaderamente con el efecto de la geopolítica, denominémoslo, del coronavirus. No vamos a quedar entrampados en la discusión interminable e indescifrable del origen, si fue un laboratorio en China, si en ese laboratorio en China trabajaban en conjunto científicos norteamericanos y científicos chinos, o si en realidad fueron militares norteamericanos que trasladaron la enfermedad china. Es decir, eso vamos a dejar librado a las futuras investigaciones históricas. Lo que nos vamos a tener ahora son los efectos prospectivos geopolíticos de la nueva época. Primero, creemos que toda pandemia trae a lo largo de la historia un cambio de orden en todas las dimensiones. Estamos hablando de la plaga de Atenas, en la época que lo cuenta muy bien en la guerra del Peloponeso Tucídides, con Pericles, cuando la plaga de Atenas azota la ciudad de Atenas en plena guerra del Peloponeso. Inclusive Pericles muere de esta pandemia. Sócrates y Tucídides logran salvarse. Luego la famosa plaga antonina con Marco Aurelio, que fue una pandemia que azotó al Imperio Romano. Posteriormente la plaga de Justiniano y la peste negra, que ha sido tan importante y que es impensable la implosión de la Edad Media sin la peste negra, causada por la peste bubónica, toda venía originada en Asia. Muy bien. Por lo tanto, esta pandemia del coronavirus es una crisis a tres niveles del sistema capitalista. Una crisis sanitaria, una crisis social, económica y una crisis ambiental. Y desde este punto de vista identificamos cuatro variables de gestión desde estas tres, dimensiones. Estas cuatro variables son la gestión de la pandemia, la gestión económica, social, política, la gestión del desconfinamiento y la reconfiguración del orden mundial. Consideramos que estamos desde América del Sur, independientemente de que reconocemos la gravedad de la pandemia, y esto dejamos y apoyamos a la tarea científica de los verdaderos héroes, que son los médicos, los enfermeros, los personales de hospitales, sanatorios, las fuerzas de seguridad y el pueblo que acompaña, porque hoy la única vacuna es la cuarentena, el distanciamiento social o el distanciamiento físico, como dice la Organización Mundial de la Salud. No podemos dejar de desconocer las otras variables que acompañan, porque, reitero, no es solamente un problema de sanidad, es un problema social, económico, político, cultural y un problema de reconfiguración del orden mundial en el marco de la triple crisis del capitalismo que dijimos: sanitaria, social y económica y ambiental. Decimos, ya en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud advierte la pandemia
que va a venir una pandemia, inclusive el documento se llama Un Mundo en Peligro o Un Mundo en Riesgo, eso se encuentra en cualquier lugar, es un documento oficial de las Naciones Unidas. Y ahora bien, ¿desde dónde nosotros como sudamericanos, como argentinos, encontramos una crisis de oportunidad? Primero, es la agonía de la fase neoliberal del capitalismo. Entendiendo entendiendo la fase neoliberal de la globalización, el apotegma indiscutible hasta antes del efecto coronavirus, de que el mercado gobierna y la política gestiona, y que solamente la eficiencia y la eficacia estaba dada por los mercados. Esto ha quedado totalmente invalidado y por lo tanto hay una revalorización del rol del Estado, porque una de las cuestiones que hacen a esta crisis sanitaria es que los estados privatizaron a la salud pública. El ejemplo de eso son los países de Europa y la sanidad en Estados Unidos, donde esa falta de planificación del Estado y que le dieron el poder a los privados, trajo como consecuencia la falta de previsión absoluta, a tal punto que hoy, por ejemplo, en la Argentina, uno puede tener la obra social de ODE, pero terminas en un hospital. La revalorización de lo público y del Estado trae a consecuencia revalorizar lo olvidado. Lo olvidado es que las áreas estratégicas del Estado deben estar en función del bien común y de la programación y de la planificación estratégica de los estados, no del Estado entendida como botín. Entonces, la salud, la defensa nacional, el rol de la Fuerza Armada, el rol de la educación, el rol de los insumos en la defensa nacional. Fíjense, por ejemplo, que nos enteramos que el 80% de los insumos farmacéuticos y los insumos tecnológicos vinculados a la salud se fabrican en la India y en la China. Esto implica que hay que retomar, o significa, la idea de que de una industria nacional farmacéutica vinculada a la defensa nacional. Nosotros veíamos cómo fabrica una pequeña unidad del ejército en Buenos Aires barbijo. Bueno, hay que apoyar. También hay un nuevo cambio de orden mundial que significa el posicionamiento del mundo asiático, de China, de la propia Rusia, en un mundo ya definitivamente multipolar, y la crisis de los Estados Unidos. Esa crisis de los Estados Unidos que ocasionaba más de 4.000 muertos por día y que tiene como símbolo, pero que fue realidad, como el portaaviones nucleares Teodoro Roosevelt tuvo que desembarcar con coronavirus en la isla de Guam, en África, contagiado su tripulación en coronavirus, y también contagiado por coronavirus el histórico portaaviones nuclear Charles de Gaulle en el puerto de Toulon, Francia. Esto, cambio mundial, sí, también pasa en que Europa entra en una crisis tal vez definitiva, si no se repiensa, excepto Alemania, que está realizando flujos comerciales, trazados de oleoductos con Rusia. Entonces decimos, crisis de los Estados Unidos, posicionamiento de Asia a través de China y de Rusia, ocaso de la Europa occidental, y América del Sur se encuentra ante una gran crisis de oportunidad a partir de las reservas políticas y culturales de la Argentina, que tuvo la capacidad de prever la cuarentena como una manera de administrar y salir indemne de esta pandemia, que por supuesto nada está garantizado, pero sí estamos viendo la diferencia entre la política argentina y la política brasileña. También esto nos obliga a pensar en la educación como transmisora de cultura y de valores, y cómo la educación a distancia se ha institucionalizado por primera vez dentro del sistema educativo. La educación a distancia
es la educación sin la presencia física del docente en forma interactiva en un aula, pero se comete un error, y esto quiero recalcar: la educación a distancia tiene diferentes modalidades, la teleconferencia, al Messenger, al WhatsApp, a Internet, a través del correo electrónico, al WhatsApp interactiva, hasta el último estadio tecnológico, que es las plataformas online, lo que se conoce como educación virtual. Todo eso debe ser aplicado de acuerdo al contexto cultural y de acuerdo a las posibilidades tecnológicas y de formación en cada contexto. Si no, si exigimos la educación a distancia como sinónimo de plataforma virtual, vamos a generar desigualdades, porque no en todos los lugares hay un desarrollo de la educación virtual. Por el otro lado, hay una revalorización de la política desde lo local, porque es la primera línea de fuego de los municipios, en consonancia con las provincias y en consonancia con el país, porque o en esta nos salvamos todos o no nos salvamos nadie. Esto requiere una gran responsabilidad política de la dirigencia, teniendo en cuenta que estamos ante un enemigo invisible. Ese enemigo invisible es este virus letal que muta y que es fuerte, ataca a todas las edades, ataca a diferentes clases sociales, es decir, rompe con el mito, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, que se pensaba que solamente era una gripe para los jóvenes y una enfermedad letal para las personas mayores de los 70 años. También la pandemia son situaciones que nos hacen pensar en la naturaleza humana. Esto ya fue en la plaga antonina en Roma. Marco Aurelio escribe su libro Las Meditaciones, en que habla sobre la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque en el fondo de lo que se trata es de revalorizar en un mundo que vivimos y convivimos, que existimos y coexistimos con otros humanos, con otros hermanos, con la misma dignidad, de que es como dice el Papa Francisco: o nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Entonces, solamente un mundo solidario, y ha quedado demostrado que las redes sociales sirven cuando utilizamos con un criterio de solidaridad, como lo estamos haciendo ahora, a través de Zoom, a través de Skype, a través de Facebook. Es decir, estamos comunicados solidariamente, no como era anterior a la crisis, que era las redes a veces nos incomunicábamos entre nosotros. Hay un nuevo revalorización del sentido de la familia, del sentido de la religiosidad, del sentido de la trascendencia, porque está en juego nuestra naturaleza vital. Reitero, es una gran crisis de oportunidad para la Argentina, en la medida en que tengamos en cuenta que es una nueva época, en la medida en que tengamos en cuenta que se abre una brecha para generar un proyecto de afirmación nacional que no es ni más ni menos que de la integración y de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo educativo desde nosotros, al aflojarse los lazos con los centros de poder como producto de la crisis. Ahora, si no se entiende que estamos en una nueva época, que el mundo de hoy no tiene nada que ver del mundo de enero o febrero del año pasado, de este año, la historia nos va a pasar por encima. Y nuevamente, una vez más, nunca seremos dichosos, como decía Simón Bolívar. O inventamos o erramos. Muchísimas gracias.